Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Gotham Sucks. Mark miró al sol, entrecerrando los ojos ligeramente mientras se tomaba un pequeño descanso del traslado del resto de las pertenencias de Kara y Raven a su nueva casa. Cory se reuniría con ellos más tarde, después de que Kara diera luz. La granja Kent era un lugar agradable, calurosa bajo el sol de verano, pero refrescada por una suave brisa, rodeada de vastas extensiones de hermoso terreno. Su nuevo hogar estaba situado a unos 100 metros de la casa principal, aunque no era el hogar original que habían construido. Kara había decidido que sería mejor construir una casa nueva, que se integrara con la estética de la granja y ofreciera más habitaciones para su creciente familia. Mark le dio el visto bueno con un encogimiento de hombros y una sonrisa. Los robots trabajadores eran nada menos que milagrosos. Mark ya había presenciado su eficiencia, pero verlos construir una casa completamente funcional en menos de un día fue realmente asombroso. Le hizo reflexionar sobre el universo en general. Si los kryptonianos podían lograr tales hazañas, ¿de qué maravilla serían capaces otras especies? Sus pensamientos se dirigieron al Imperio Viltrum. ¿Qué tipo de tecnología y poder poseían? Estos pensamientos se arremolinaban en su cabeza como una tormenta cósmica hasta que una voz familiar lo devolvió a la Tierra. Marca. Al darse la vuelta, vio a Kara bajando las escaleras de su nuevo hogar con un vaso de limonada fresca en la mano. Su sonrisa era tan radiante como el sol. Toma esto, es perfecto en días como este, le ofreció, extendiéndole el vaso. No me pongo caliente tan fácilmente, ¿sabes? Respondió con una sonrisa y un tono burlón. Seguro que puedo arreglarlo, respondió con un brillo juguetón en los ojos. Se acercó, presionando el vaso frío en su mano antes de inclinarse para besarlo. No fue solo un beso, fue una invasión, su lengua buscando la suya mientras giraba en su boca. Lo atrajo hacia sí, su cuerpo pegado al suyo, el beso se profundizó, pasando de juguetón a apasionado en un instante. Mark sintió la calidez que lo recorría, no solo por el calor del día, sino por el fuego del beso de Kara. Ella se apartó con una sonrisa pícara, dejándolo momentáneamente sin aliento. ¿Ves? Ahora estás bueno, bromeó. Mark rió entre dientes, jugueteando con un mechón suelto de su cabello. Tienes razón, admitió. La brisa arreció, refrescando el rubor de su piel. Miró la casa terminada y luego volvió a mirar a Kara. Este lugar va a ser especial, dijo. Kara asintió, siguiendo la mirada de él. Ya es especial, respondió, encontrando la mano de él y apretándola suavemente. Porque estamos aquí, juntos. Un momento después, Raven salió con Waylon en brazos y lo mecía suavemente. Mark le sonrió, rodeándola con el brazo. ¿Qué te parece la casa? Es bonito, pero nada reemplazará el hogar que teníamos, dijo Raven con nostalgia, inclinándose hacia él. Mark tarareó en señal de acuerdo. Habría estado bien si hubiéramos podido volver allí. Kara, percibiendo el ambiente, se inclinó hacia su otro lado y lo abrazó. Ojalá lo hubiera visto. Bayview sonaba precioso. Lo fue, dijeron Mark y Raven al unísono. El silencio que siguió se llenó del dolor no expresado por la destrucción de Bayview. Permanecieron allí, envueltos en la compañía del otro, disfrutando de la suave brisa, hasta que sonó el teléfono de Mark. Se desenredó de ambas mujeres y sacó su teléfono, mirando el identificador de llamadas. Mamá no había visitado a su madre desde su regreso del vacío. La última visita fue vívida. Las lágrimas de alivio de su madre, la bofetada de amonestación, seguida de un fuerte abrazo cariñoso. Ella le hizo prometer que no volvería a irse. Se encariñó con Waylon como pez en el agua, negándose a que nadie más lo abrazara, con el rostro iluminado. Era evidente que amaba a su nieto. También adoraba a Raven, aceptándola en la familia, aunque no le había dedicado a Mark una bofetada juguetona al enterarse de su complicada situación sentimental. Se había casado sin querer con otra mujer mientras su novia estaba embarazada. Mark respondió la llamada. Su sonrisa era genuina, pero con un matiz de complejidad. Hola, mamá, dijo, alejándose un poco, pero sus ojos seguían fijos en Raven y Kara. Mark, ¿cuándo te veré? Ha pasado demasiado tiempo, llegó la voz de su madre por el teléfono.
En realidad, estaba planeando pasarme por aquí, dijo Mark. Necesito ir a la ciudad a recoger algunas cosas para la casa. Oh, maravilloso. Cara, Raven y mi nietecito también vienen. No, necesitan descansar. Se quedarán a cenar con el señor y la señora Kent esta noche, explicó. Su madre suspiró. Supongo. Pero asegúrate de traer fotos de Waylon. Lo haré, mamá. Cada día está más grande. Charlaron unos minutos más sobre cosas cotidianas. Su madre mencionó que había empezado un nuevo proyecto de jardinería, y Mark prometió ayudar cuando lo visitara. Mark, sabes que te amo, ¿verdad? Su voz se suavizó. Sí, mamá, yo también te amo, respondió, sintiendo el calor de su amor a través de los kilómetros. Está bien, te dejo ir. Saluda a todos de mi parte. Adiós, hijo. Lo haré. Adiós, mamá, dijo Mark, terminando la llamada. Volvió a mirar a Cara y Raven, que ahora lo observaban con curiosidad. Ella quiere vernos, les informó, pero le dije que necesitaban un descanso. Cara asintió. Te encantará pasar un rato con ella. Además, disfrutaremos de una cena tranquila con los Kent. Cuervo sonrió, dale nuestro amor. Lo haré, les aseguró Mark, guardando su teléfono en el bolsillo. Les dio a ambos un beso en los labios y luego besó a Waylon en la cabeza antes de salir disparado hacia Gotham. Mark no tardó mucho en llegar, pero en cuanto sus botas tocaron el pavimento mugriento, recordó por qué odiaba esta ciudad. El aire estaba impregnado de hedor a gasolina y basura podrida, mezclado con el tenue olor metálico de la sangre. Gotham nunca cambiaba. Sus calles rebosaban de sirenas y disparos, sus callejones rebosaban de depredadores oportunistas. Apenas llevaba allí 5 minutos cuando alguien decidió probar suerte. Un hombre fibroso, de ojos hundidos y un gorro grasiento, salió de las sombras de un callejón, empuñando un pequeño cuchillo que brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la farola. Oye, grandullón, dijo el hombre, con la voz llena de falsa bravuconería. Giró el cuchillo como si fuera una extensión de su brazo. La cartera, el teléfono, lo que tengas. Entrégalo con calma, y quizá puedas seguir respirando. Mark arqueó una ceja. Su imponente figura se iluminó brevemente al pasar bajo un neón parpadeante. Había visto a ese tipo miles de veces. Desesperado, estúpido y completamente ajeno a que estaba buscando una pelea que no podía ganar. Mark dejó escapar un largo suspiro, hundiendo ligeramente los hombros. Oye, hombre, dijo Mark, con voz tranquila y baja, como si se dirigiera a un niño revoltoso. Márchate. Estoy teniendo un día decente y quiero que siga así. No hay necesidad de que nadie salga lastimado. El hombre rió nerviosamente, confundiendo claramente la actitud relajada de Mark con debilidad. Oh, seré yo quien te lastime si no me das lo que te pedí, gruñó, abalanzándose con el cuchillo en un ataque mal ejecutado. Mark no se inmutó. Sus reflejos se activaron incluso antes de que la espada del hombre se acercara. Retiró la mano y le propinó una bofetada casual en la cara. Ni siquiera fue un golpe con toda su fuerza, solo la suficiente para lanzar al asaltante hacia atrás como un muñeco de trapo. El cuerpo del hombre se estrelló contra la pared del callejón con un golpe sordo, dejando una grieta en el ladrillo y una mancha de sangre donde se había golpeado la cabeza. Por un momento, Mark se quedó allí, frunciendo el ceño. ¿Me excedí? No era precisamente amable, pero no pretendía ser fatal. Observó cómo el hombre gemía y se movía, lento pero con vida. La sangre le goteaba de la nariz mientras arañaba el suelo, intentando ponerse de pie. La próxima vez, trae un arma, gritó Mark mientras el asaltante se ponía de pie, agarrándose el costado y saliendo cojeando del callejón. Mark negó con la cabeza, más molesto que otra cosa. Típico de Gotham. Al salir del callejón, Mark se ajustó la chaqueta de cuero. El aire viciado de la ciudad lo golpeó con fuerza de nuevo. Las calles estaban llenas de actividad, aunque no resultaban nada acogedoras. Pasó junto a un grupo de adolescentes apiñados alrededor de un barril en llamas quemando algunas tarjetas coleccionables infantiles, riendo mientras lo hacían. Más abajo, una pareja discutía a gritos en las escaleras de un edificio en ruinas. Mark siguió caminando, rozando a la gente e ignorando el constante aullido de las sirenas que parecían resonar desde todas partes. ¿Siempre fue así de malo?, pensó, frunciendo ligeramente el ceño. Claro, Gotham nunca fue un faro de paz, pero Batman solía mantener a raya la delincuencia menor durante el día. Ver tantos coches de policía pasando a toda velocidad, con las luces encendidas, le resultaba extraño. Aún así, no era su problema. Encogiéndose de hombros, siguió adelante, rumbo al centro comercial. Esa era la primera parada. Necesitaba comprar algunas cosas esenciales para Cara y Raven. Entonces ve a ver a mamá, se recordó. Y quizás pases por la tumba de Waylon después. Solo pensarlo le oprimía el pecho. Volver a Gotham después de casi 2 años en Bayview se sentía extraño. Había crecido allí, y por mucho que odiara la ciudad, todavía había buena gente, o al menos antes. Perdido en sus pensamientos, Mark apenas se dio cuenta cuando chocó con alguien.
El tipo se tambaleó un poco, luego se giró, intentando empujar a Mark. Fue inútil, por supuesto. Mark no se movió ni un ápice. Al darse cuenta de que no conseguía nada, el hombre se conformó con hacerle un gesto obsceno. Mira por dónde caminas, imbécil, espetó el tipo antes de marcharse furioso. Mark miró hacia atrás, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Gotham sí que tiene su encanto. Siguió avanzando, serpenteando por las calles abarrotadas hasta que por fin vislumbró el centro comercial. Destacaba entre los edificios circundantes, limpio, pulcro, y probablemente el único edificio del distrito que no parecía haber sobrevivido a una guerra. En cuanto entró, el ruido lo impactó. El lugar estaba abarrotado, lleno de chicos recién salidos del colegio. Mark miró el reloj de la pared y suspiró. Qué oportuno, idiota. Pero ya no podía hacer mucho. Solo necesitaba entrar, agarrar lo que venía a buscar y salir. Sin dramas ni distracciones. Gus Grimsby se secó la frente con el dorso de la mano, pero no sirvió de nada. El sudor seguía corriendo por su rostro y cuello como un grifo que gotea. Su camisa se le pegaba al cuerpo, empapada, y sus pantalones no se sentían mejor. Daba igual si hacía un frío glacial o un calor sofocante. Desde que había tomado ese cóctel, esta era su nueva normalidad. Su cuerpo parecía trabajar a destajo, su metabolismo ardiendo como un horno pase lo que pase. Pero no le importaba. Valió la pena. Cada gota de sudor era un pequeño precio a pagar por la fuerza que le recorría el cuerpo. Sus músculos eran como cables de acero, rígidos e inflexibles. Podía atravesar hormigón sin pensarlo dos veces, levantar un coche por encima de su cabeza si se lo proponía. Era más rápido, más fuerte y más resistente de lo que cualquier hombre podría ser. ¿Y lo mejor? No le había costado ni un céntimo. Bueno, casi. Gus no siempre fue así. Hace un mes, era un boxeador amateur, decente en el ring, pero estancado en la élite, luchando por las victorias y sobreviviendo a duras penas. Quizás tuvo la oportunidad de convertirse en profesional algún día, hasta que cometió el error de ganar una pelea que se suponía que debía perder. A las casas de apuestas no les gustó perder su parte, y Gus lo pagó caro. Le rompieron los brazos y las piernas, y lo dejaron pudrirse en un callejón inmundo. Esa noche, cuando pensó que todo había terminado, fue cuando lo conoció. Doctor Hugo. El hombre había aparecido de la nada, vestido con una bata de laboratorio que desentonaba en el mugriento bajo mundo de Gotham. Juice le había hecho una oferta de Gus esa noche. Una oportunidad para sanar su cuerpo, no solo para que volviera a su estado original, sino para convertirlo en algo mejor. Más fuerte. Más rápido. La clase de fuerza con la que Gus solo podía soñar. No lo dudó. La venganza era lo primero que pasaba por su mente. Venganza de los corredores de apuestas que lo habían destrozado, del sistema corrupto que lo mantenía oprimido, y tal vez incluso del mundo mismo. Y después de eso, Gus volvería al boxeo. No solo ganaría, sino que dominaría. Material para campeón mundial. El cóctel funcionó como por arte de magia. En cuestión de semanas, los huesos destrozados de Gus sanaron, sus músculos crecieron y su resistencia aumentó. Se sentía invencible. Pero había una trampa. Siempre hay una trampa. El doctor Juice no estaba en la caridad. El buen doctor tenía sus propios problemas. Una necesidad desesperada de financiación. Gus y una docena de reclutas más habían sido persuadidos para ayudar a Juice a conseguir el dinero que necesitaba. No eran simples matones a sueldo. Eran sujetos de prueba, prototipos de lo que Juice estuviera preparando en su laboratorio, aunque, por lo que le habían dicho, ninguno recibía el mismo cóctel que él. Las órdenes eran claras. Nada de bancos. Demasiado arriesgado. La policía, o peor aún, algún miembro de la Bat-familia, los cerraría antes de que abrieran la bóveda. La segunda mejor opción. El centro comercial de Ciudad Gótica. Había muchísimas cajas registradoras que saquear, joyerías que vaciar y suficientes rehenes para mantener a la policía ocupada mientras escapaban. Era el objetivo perfecto. Ahora, Gus estaba de pie en un edificio abandonado frente al centro comercial, con el sudor goteando sobre el suelo de hormigón agrietado. A su alrededor había una docena de hombres, todos armados y vestidos de civil, solo con sombreros y gafas de sol para ocultar sus rostros. Parecían un grupo cualquiera, lo suficientemente discretos como para no llamar la atención. Por ahora. Muy bien, escuchen, gruñó Gus, con su voz áspera rompiendo la tensión. Dio un paso adelante, mirando a los hombres con los ojos inyectados en sangre. Entraremos, daremos duro y saldremos rápido. Cojan todo el dinero que puedan, quizás algunas cosas brillantes si se dan prisa. No pierdan el tiempo y no sean codiciosos. Uno de los hombres, un tipo alto con una mueca de desprecio impresa en el rostro, metió el cargador en su pistola y se irguió cuán alto era. ¿Y quién demonios te puso al mando? Espetó, claramente indiferente. Gus ni siquiera parpadeó. Se giró, retiró el brazo y golpeó con el puño la pared más cercana. El yeso y el ladrillo viejo se desmoronaron al instante, dejando tras de sí un enorme agujero.
El sonido resonó por todo el edificio, y el hombre se tambaleó hacia atrás, con los ojos desorbitados por el miedo. Me he puesto al mando, siseó Gus, con la voz seca como papel de lija. Miró a cada hombre por turno, retándolos a que lo desafiaran. ¿Alguien más tiene algún problema? La sala quedó en silencio. Algunos hombres negaron con la cabeza, y uno incluso retrocedió un paso, murmurando algo. Bien, dijo Gus, enderezándose. Tomó la botella grande que llevaba atada a la espalda, destapó y dio un largo trago. El agua le ayudó, pero solo un poco. Ahora siempre tenía sed, una sed constante e insaciable que lo corroía. Probablemente otro efecto secundario del cóctel de Juice, pero a Gus no le importó. 5 minutos, ladraó, tapando la botella y tirándola a un lado. Prepárense. Cuando nos movemos rápido. Mientras los hombres se apresuraban a revisar sus armas y equipo, Gus se quedó junto a la ventana, mirando el centro comercial. La gente entraba y salía a raudales, ajena a lo que estaba a punto de suceder. El resto del equipo no tardó mucho en prepararse. Salieron en parejas, abandonando el edificio cada 2 minutos para no llamar la atención. Gus lo había planeado así: dispersarse, atacar varias tiendas a la vez y hacerse con todo el botín posible antes de que la policía tuviera tiempo de establecer un perímetro. El plan no era elegante, pero no tenía por qué serlo. Destrozar, robar y largarse. Eso era lo importante. También acordaron tomar rehenes, suficientes para mantener a raya a la policía y ganar tiempo. A Gus no le gustaba la idea de matar gente si podía evitarlo, pero tampoco iba a perder el sueño por ello. Nadie en esta ciudad de mierda era inocente. El miedo funcionaba. El miedo mantenía a la gente callada y sumisa. Eso era todo lo que necesitaba. Larry, uno de los otros matones, había prometido que mantendría ocupados a los policías si llegaban temprano. Gus no sabía qué pensar de él. El tipo era flaco, casi escuálido, y tenía los brazos vendados desde la muñeca hasta el codo, como si ocultara algo. Gus había querido preguntarle al respecto, pero pensó que lo que Juice le había inyectado debía de ser suficiente para compensar la falta de músculo. Además, Gus no necesitaba que todos los hombres fueran pesos pesados. Solo necesitaba gente dispuesta a apretar el gatillo si las cosas se torcían. Para cuando la última pareja entró al centro comercial, Gus ya estaba en posición. Su objetivo era una de las joyerías más grandes cerca del centro. Tenía mostradores de cristal grueso llenos de anillos, relojes y collares que sabía que se venderían a un precio muy alto una vez cerrados. La seguridad era escasa. 2 guardias desarmados que parecían más policías de centro comercial condecorados que otra cosa. No iban a ser un problema. Gus se ajustó el sombrero, se secó el sudor de la frente y sacó su arma, no porque la necesitara, sino porque facilitaba las cosas. La mayoría de la gente no discutía cuando les apuntabas con un arma. Cruzó la entrada, levantó el arma y disparó al techo. El estallido fue como un trueno, silenciando las conversaciones y risas de los compradores. Al suelo. Ahora. Gritó, y su voz resonó por toda la tienda. La reacción fue inmediata. Los clientes gritaron y se tiraron al suelo, algunos encogidos tras las vitrinas, mientras que otros se taparon la cabeza con las manos. Algunos entraron en pánico e intentaron correr hacia la salida. Gus no les dio la oportunidad. Vio a un hombre corriendo hacia la puerta y lo agarró por la espalda de la camisa, levantándolo como si no pesara nada. Con un gruñido, Gus lo lanzó al otro lado de la tienda. El cuerpo del hombre se estrelló contra una vitrina de cristal, rompiéndola con el impacto y lanzando fragmentos por todas partes. Gimió, pero no se movió después de eso. Si alguien se mueve, los mato. Gruñó Gus, apuntando con su arma al resto de los rehenes. Su voz salió seca y áspera, como papel de lija, pero no importó. El miedo en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. No iban a contraatacar. Detrás de él, 2 de sus hombres ya recorrían la tienda, barriendo los pasillos y vaciando las cajas registradoras. Uno de ellos, un tipo corpulento llamado Rick, destrozó un mostrador de cristal con la culata de su escopeta, metiendo las joyas en una bolsa de lona a toda velocidad. El otro, un jovencito de aspecto nervioso, apenas salido de la adolescencia, apuntaba con el arma a los rehenes, con las manos temblorosas. Gus se recordó que debía vigilar al chico. Los tipos nerviosos cometían errores. Los errores causaban muertes. En el centro comercial, ya oía el caos extendiéndose. Gritos, cristales rotos, los agudos disparos de uno de los otros equipos. El plan estaba funcionando. La seguridad del centro comercial estaba desbordada, y la policía no sabría qué les había pasado. Gus se volvió hacia los rehenes, observando a la multitud en busca de algún problema. No vio a ningún héroe, a nadie intentando ser valiente o estúpido. Bien. No necesitaba problemas. Llenen las bolsas y muévanse rápido. Ladraó Gus por encima del hombro. Tenemos 10 minutos antes de que este lugar se llene de policías. La voz de Larry se escuchó por la radio un segundo después. Ya veo a los equipos de emergencia, dijo. Acaban de llegar 2 coches. Todavía no hay SWAT, solo uniformes. Gus sonrió. Manténlos ocupados, Larry.
Oh, lo haré, respondió Larry, e incluso a través de la estática, Gus pudo escuchar la sonrisa en su voz. Gus no sabía qué planeaba Larry, pero no tenía tiempo para preocuparse. Había cumplido con su parte. Ahora les tocaba a los demás ceñirse al plan y no arruinarlo todo. Se agazapó detrás de uno de los mostradores, con el arma en alto mientras miraba el reloj. Quedaban 8 minutos. Ya casi estoy, pensó. Solo aguanta. Mark se abrió paso entre la multitud, destacándose entre la mayoría de la gente a su alrededor. Los chicos corrían por todas partes, gritándose, empujando a sus amigos y, de vez en cuando, chocando con desconocidos sin siquiera mirar atrás. Apretó los dientes cuando un grupo de adolescentes particularmente ruidoso casi tropezó al pasar corriendo junto a él. Por esto compró en línea, pensó con amargura. La primera tienda de su lista era una boutique que Kara le había recomendado, o mejor dicho, por la que había insistido. No recordaba el nombre, algo que sonaba a francés, pero sabía lo que necesitaba para ella. Ropa de maternidad y algunos conjuntos monos para el bebé. Esa era la palabra de ella, no la de él. Después, el té de Raven, pensó, subiendo al piso superior. Ella le había dado una lista completa de mezclas desconocidas que le encantaban. No lo entendía, pero no iba a discutir. Mientras subía por la escalera mecánica, se sorprendió observando el centro comercial. Era automático, un hábito de años viviendo en una ciudad. Gotham te enseñaba a mantener la cabeza alerta. La mayoría de la gente parecía inofensiva. Padres con niños, parejas de la mano, cansados empleados de tiendas tratando de cumplir con sus turnos. Pero siempre había algunos que destacaban. Un grupo de hombres con sudaderas merodeando cerca del patio de comidas, con la mirada fija en todas direcciones como si estuvieran inspeccionando el lugar. Una mujer parada demasiado cerca de un comprador distraído, con la mano cerca de la mochila abierta del hombre, incluso algunas personas sin hogar merodeando. Incluso en uno de los lugares más agradables de los distritos pobres hay gente como ellos mendigando. Mark no se detuvo. No era un héroe allí, no hoy. Alguien más podría encargarse de ello. Bajó de la escalera mecánica y se dirigió a la boutique. Un letrero luminoso en el escaparate anunciaba una oferta, y los maniquíes lucían ropa que gritaba madre elegante de barrio. Mark suspiró. ¿Por qué no podía simplemente elegir algo en línea? Al empujar la puerta, fue recibido inmediatamente por una alegre vendedora que parecía haber estado esperando todo el día para atacar a un cliente. Hola. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo hoy? Preguntó alegremente. Mark esbozó una sonrisa educada. Sí, busco ropa de bebé. Mi esposa, mi pareja, está embarazada, explicó con torpeza. Los ojos de la mujer se iluminaron, y Mark supo que no saldría de allí pronto. Genial. Esto va a durar una eternidad, pensó, preparándose ya para la dura prueba. Aunque parecía que Mark no tendría que preocuparse por seguir comprando, 2 hombres armados irrumpieron en la tienda disparando al techo y causando un alboroto. Al suelo. Muévete y te reviento. Gritó el primero, agitando la pistola como si eso lo hiciera más amenazante. El segundo, un poco más proactivo, saltó por encima del mostrador e inmediatamente golpeó al cajero con la pistola. El pobre cayó al suelo con fuerza, gimiendo mientras se agarraba la cabeza. La gente gritaba. Algunos corrieron hacia las salidas, solo para detenerse en seco cuando aparecieron más hombres armados afuera. La mayoría, sin embargo, cayó al suelo como sacos de patatas. Mark, mientras tanto, yacía boca abajo, con aspecto menos de víctima y más de hombre que acababa de desplomarse de puro agotamiento. Reposó la cabeza contra el suelo de baldosas mientras exhalaba un largo suspiro de derrota. Claro que pasa, pensó. No puedo comprar ropa interior sin verme envuelto en una situación de rehenes. No, eso sería demasiado fácil. Tenía la mejilla presionada contra el suelo frío mientras miraba lentamente a un lado. Una mujer a pocos metros lo miraba con ojos abiertos y llenos de pánico. ¿Estás bien? Susurró. Oh, sí, es simplemente maravilloso, murmuró Mark. Antes de que ella pudiera responder, uno de los hombres armados se acercó y les apuntó con su ar. Ustedes dos. Cállense. Mark se tapó la boca con la mano e hizo un gesto exagerado de cerrar la cremallera. Vio que la mujer miraba fijamente a él y al pistolero, como si no supiera si Mark hablaba en serio o estaba loco. Por desgracia, no todos eran tan buenos haciéndose los muertos como Mark. Un adolescente flacucho se levantó de repente, con el pecho inflado, como si hubiera decidido que hoy era el día para convertirse en Batman. Oye. No te vas a salir con la tuya. Gritó el chico. Mark gimió para sus adentros. Siempre hay uno. El pistolero apenas se giró para mirarlo antes de propinarle una brutal patada en la espalda que le dio al chico justo en el estómago. El adolescente se desplomó en el suelo, jadeando. El matón sonrió con sorna, visiblemente disfrutando. Buen intento, chico. ¿Tu madre nunca te dijo que no te hicieras el héroe?
Luego dirigió su atención a Mark, que todavía estaba tendido en el suelo, levantando una mano sin mucho entusiasmo, como si estuviera esperando hacer una pregunta en clase. ¿Ves? Este tipo lo entiende, dijo el matón, señalando a Mark. Mark parpadeó y le ofreció un pulgar hacia arriba. Eso provocó una carcajada en el matón, pero no duró mucho porque se volvió hacia el adolescente, amartillando el arma y apuntándole a la cabeza. Mark volvió a suspirar, esta vez levantándose del suelo. Había estado más que contento de agachar la cabeza y dejar que se llevaran el dinero, pero en cuanto vio que el pistolero apretaba el gatillo, supo que ya no tenía opción. De acuerdo, murmuró Mark. Terminemos con esto de una vez. El matón se giró, vio a Mark ponerse de pie y frunció el ceño. ¿Qué demonios te crees que eres y? Antes de que pudiera terminar, Mark movió la muñeca, usando discretamente su poder de gravedad, jalando la mano del matón con la pistola y girándola hacia un lado. El disparo salió disparado, pero se clavó en el techo sin causar daño. ¿Qué? Gritó el matón, pero Mark no le dio tiempo a recuperarse. Tiró del tipo hacia adelante y le dio un rodillazo en el estómago, dejándolo sin aliento. El matón se tambaleó hacia atrás, pero Mark lo agarró del brazo, lo volteó y lo tiró de espaldas con tanta fuerza que hizo temblar las estanterías. Quédate abajo, dijo Mark mientras se giraba hacia el segundo matón. El tipo detrás del mostrador se quedó paralizado, con la mano a punto de meter fajos de billetes en una bolsa de lancia. Su mirada iba de Mark a su compañero tirado en el suelo y viceversa. Mark no le dio oportunidad de sacar su arma. De un salto rápido, saltó por encima del mostrador y le dio una patada voladora al matón en pleno pecho. El hombre salió despedido hacia atrás, se estrelló contra la pared y se desplomó en el suelo. Mark aterrizó suavemente, se sacudió el polvo y se inclinó para comprobar si alguno de los dos seguía moviéndose. Ambos estaban inconscientes. Ya lo creo, murmuró, retrocediendo por encima del mostrador. Solo quería comprar algo de ropa. Pero en cuanto salió de la tienda, su frustración se multiplicó por 10. El caos afuera era aún peor de lo que imaginaba. Había hombres armados por todas partes, asaltando tiendas, arrastrando a la gente, disparando al aire sin control para aterrorizar a todos. Genial, dijo Mark mientras observaba la escena. Entré en Duro de Matar. Así que Mark está de vuelta en el meollo del asunto, estoy seguro de que todos lo saben. Estos pocos capítulos son una preparación para el problema de Viltrumite, pero también presentan a una chica con la que Mark no ha interactuado durante un tiempo. Alguien que creo que merece un poco de tiempo en pantalla. De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo. Chapter 62. Bad Hill. Mark se apoyó en la barandilla, con los brazos cruzados, mientras observaba el alboroto que se desarrollaba abajo. Los gritos resonaban por el centro comercial, mezclándose con el sonido de disparos y cristales rotos. Los compradores corrían a refugiarse mientras los pistoleros daban órdenes a gritos y saqueaban las tiendas. Exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo mientras sus ojos escudriñaban la escena. Podría acabar con esto en 10 minutos, quizá menos, pensó. Pero la idea de intervenir no le convencía. No porque no le importara, le importaba más de lo que jamás admitiría, sino porque exponerse en Gotham era arriesgado. Sobre todo allí. Esta ciudad tenía una forma especial de recordar las cosas, y Mark ya no era precisamente anónimo. Apareció en todas las noticias tras salvar al mundo del Guasón y su padre, y para colmo, alguien había decidido abofetearlo contra una estatua del Salón de la Justicia. Una maldita estatua. Mark aún no lo podía creer. Casi le dio un puñetazo a una pared al enterarse. No soy Superman, les dijo. No quiero serlo. Y ahí estaba, inmortalizado en bronce, con los brazos cruzados heroicamente y la capa ondeando como si fuera la reencarnación del hombre de acero. ¿Por qué le costaba tanto creer que quisiera permanecer en el anonimato? Sería mucho más feliz quedándose con Kara y Raven en Smallville hasta que todos murieran. No quería ser el centro de atención. Luego vinieron los gritos. Mark se enderezó al oír el sonido, más agudo y apremiante que antes. Sus instintos se activaron, tensando los músculos mientras se preparaba para moverse, pero se quedó paralizado cuando una mancha borrosa cayó del techo. Sus cejas se levantaron cuando Valhir golpeó el suelo como una sombra, aterrizando en cuclillas antes de entrar en una de las tiendas. Vaya. Supongo que por fin llegó uno de ellos, pensó. Mark se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la barandilla mientras la observaba trabajar. No tardó mucho. En menos de 2 minutos, volvió a salir, con 2 matones desplomados detrás de ella y los rehenes corriendo a su lado hacia un lugar seguro. Aún rápido tenía que admitirlo. Ella era buena. Mejor que él en una pelea, siendo sincero, aunque ya la había dejado en ridículo una vez. No es que le gustara darle vueltas a eso. No fue precisamente su momento de mayor orgullo, sobre todo porque él era el criminal en esa situación. Al recordarlo, algo en su lucha contra él en aquel entonces le parecía raro. Como si se hubiera estado conteniendo, no solo física, sino también mentalmente.
Quizás lo veía como un gamberro desesperado por ganar dinero. O quizás pensó que cedería ante la presión y se rendiría antes de que lo mataran. De cualquier manera, parecía que fue hace una vida. Mark se empujó desde la barandilla y se hizo crujir el cuello. No puedo dejarlo todo en manos de ella, pensó, flexionando los dedos mientras se preparaba mentalmente. Val Hill era buena, incluso genial, pero los pistoleros estaban dispersos. Demasiados ángulos, demasiadas variables, y si alguien empezaba a disparar contra la multitud, ni siquiera ella sería lo suficientemente rápida para detenerlo. Además, le debía una. Muy bien, hagámoslo, murmuró antes de saltar la barandilla. Bárbara llevaba semanas esperando este día con ilusión. Su primer día libre en meses. Sin patrullas, sin vigilancias nocturnas, sin moretones ni costillas rotas. Solo un día para relajarse, desconectar y pasar tiempo con sus amigos. Incluso se permitió emocionarse, lo que, en retrospectiva, había sido su primer error. Porque, por supuesto, el universo no podía permitirle tener ni un solo buen día. Apenas una hora después de haber comenzado su visita al centro comercial, hombres armados irrumpieron en el edificio, disparando al aire y sembrando el pánico entre todos. Y así, sin más, su día libre terminó. Bárbara se escabulló de sus amigas en cuanto empezó el caos, murmurando algo sobre pedir ayuda antes de meterse en un baño de empleados. 5 minutos después, volvía a ser Val Hill, agachada en el tejado, observando con furia la escena. Su sangre hervía mientras veía a los hombres armados empujar a la gente al suelo y destrozar las tiendas. Hoy no, pensó mientras se ponía la capucha. El gancho siseó al salir disparado, anclado en el techo. Cayó silenciosamente, aterrizando en una de las tiendas antes de que los matones se dieran cuenta de su presencia. 2 de ellos. Armados. Uno manipulaba la cerradura de una vitrina mientras el otro apuntaba con su arma a un cajero aterrorizado. Bárbara se movió antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. 2 batarangs surcaron el aire como un rayo, arrancándoles las armas de las manos. El primer matón maldijo y se giró, estirando repentinamente el brazo de forma antinatural, como si cada hueso se hubiera roto y se hubiera reconstruido en un instante. Meta, comentó Bárbara mientras se agachaba para esquivar su golpe. El movimiento parecía doloroso. Las articulaciones se doblaban de forma inesperada. Seguía siendo torpe. Ella giró agachado, le arrancó las piernas y lo dejó de espaldas. Él gimió, extendiendo la mano hacia ella, pero Bárbara no le dio la oportunidad. Disparó su gancho, el cual se estrelló contra su pecho con tanta fuerza que lo hizo escupir antes de lanzarlo de espaldas contra un estante. El segundo matón intentó huir, pero Bárbara saltó por encima del mostrador y se lo impidió. Levantó la pierna de golpe y su bota lo golpeó en el esternón con tanta fuerza que le rompió las costillas. Cayó desplomado, gimiendo antes de quedarse inmóvil. Bárbara apenas les dedicó otra mirada. Ya se estaba moviendo, saliendo rápidamente de la tienda y volviendo a las sombras. Su cuerpo le gritaba al moverse, con los músculos doloridos y los pulmones ardiendo tras semanas de patrullaje ininterrumpido. Llevaba días sin energía, pero no tenía tiempo para bajar el ritmo. Gotham no se detenía solo por cansancio. Sigue moviéndote, se dijo a sí misma, girando su muñeca para activar la pantalla de su guantelete. Los planos del centro comercial se iluminaron en la pantalla, revelando una red de pasillos para empleados que discurrían detrás de las tiendas. Bien. Podría usarlos para mantenerse oculta, al menos hasta que descubriera que buscaban esos tipos. El problema era lo desconocido. La mayoría de estos matones parecían comunes y corrientes, pero al menos uno tenía habilidades, y podría haber más. No podía arriesgarse a una pelea directa, no cuando no sabía a qué se enfrentaba. Bárbara llegó a la primera puerta del pasillo y la abrió de una patada, irrumpiendo dentro. Su visor parpadeó al activarse las señales térmicas. La mayoría de los civiles estaban acurrucados en el suelo, temblando e intentando no llorar. A excepción de un matón que estaba de pie junto a una mujer, mirándola lascivamente. Bárbara no lo dudó. Cruzó la habitación en segundos, y su pie le golpeó la nuca. Él se desplomó, pero Bárbara lo agarró del cuello antes de que cayera al suelo y lo bajó con cuidado para evitar que hiciera ruido. «Oye, Chad. Deja de jugar con las chicas y ayúdame», gritó alguien desde la parte trasera de la tienda. Bárbara se deslizó por los pasillos, agachándose al acercarse. El segundo matón estaba ocupado llenando una bolsa de lona con dinero, de espaldas a ella. Sacó un pequeño disco de su cinturón y se lo lanzó. Chisporroteó al instante, impactándolo con tanta fuerza que su cuerpo se paralizó antes de desplomarse. 2 abajo. Y así sucedió con las siguientes 5 tiendas. Cuando Bárbara llegó al atrio, el corazón le latía con fuerza y sentía los brazos y las piernas pesados por el cansancio. Se agachó tras una columna y contempló la escena. «¿Quedan 3? ¿Dónde están los demás?», pensó con el ceño fruncido. El primero era grande, medía fácilmente 1,95 m y tenía la complexión de un tanque.
El segundo era más pequeño, pero aún así musculoso, caminaba nervioso y blandía su arma como si esperara que el equipo SWAT irrumpiera por las ventanas en cualquier momento. Pero fue el último el que hizo reflexionar a Bárbara. Flaco. Pálido. Brazos envueltos en vendas sucias. Algo en él hizo sonar las alarmas en su cabeza. Eso no es normal, pensó entrecerrando los ojos. El flaco parecía tranquilo, incluso aburrido, mientras se apoyaba en la fuente. ¿Dónde carajo está el resto? Gruñó el grande. ¿A quién le importa? Dijo Vendajes, encogiéndose de hombros. Si fueron tan tontos como para que los atraparan, que se los lleven. Ya tenemos suficientes. ¿Cómo demonios salimos de aquí? La policía ya está afuera. Espetó el nervioso. Yo me encargo, respondió Vendas, alejándose de la fuente. Los demás, salgan por un lado. Bárbara apretó con más fuerza su batarán. No sabía qué podía hacer ese tipo, pero si creía poder con la policía él solo, no era buena idea. Los dedos de Bárbara temblaron al disparar el gancho al techo, balanceándose a través de la nube de humo que envolvía al trío. Se agachó, sus botas golpearon el suelo con un golpe sordo justo antes de soltar una bala de humo justo en el centro de los tres pistoleros. Sus voces se convirtieron en una cacofonía de gritos y maldiciones mientras se agitaban en la densa neblina, incapaces de ver nada. Sin dudarlo, Bárbara atacó primero. Su rodilla golpeó la espalda del hombre que caminaba nerviosamente de un lado a otro. Este se desplomó bajo la fuerza, gruñendo al quedar sin aliento. Ella no se quedó a verlo caer. Su cuerpo ya se movía, veloz como un rayo. Giró, trazando un arco con el pie en el aire mientras lanzaba una patada alta al hombre más grande. En el instante en que su bota impactó, una punzada de dolor le recorrió la pierna, como si hubiera pateado una piedra sólida. El hombre apenas se inmutó, extendiendo el brazo como un ariete, intentando agarrarla de la pierna. Pero Bárbara ya estaba reaccionando, impulsándose con todas sus fuerzas y dando una voltereta hacia atrás, aterrizando con gracia en una sentadilla baja. Mejora de la durabilidad, probablemente también de la fuerza, analizó. No era de extrañar. El hombre era corpulento y, a juzgar por sus rápidos reflejos, era un luchador entrenado, quizás de Mao boxeo. Sus dedos bailaron sobre su cinturón de herramientas, sacando un puñado de discos eléctricos. Se los lanzó sin dudarlo. El primero le dio de lleno en el pecho, seguido de otro en el costado. Los discos crepitaron al correr la electricidad por su cuerpo, tensándolo, con espasmos musculares involuntarios. Gritó, con el rostro contorsionado de dolor, pero Bárbara no bajó el ritmo. Con el rabillo del ojo vio un destello. Se le heló la sangre al ver una llamarada dispararse hacia ella, brillante y salvaje como el aliento de un dragón. Instintivamente, se arrojó a la fuente, con su capa ondeando a su alrededor mientras se protegía del calor. Las llamas lamieron su traje, pero su armadura resistió, y el agua ayudó a disipar la mayor parte. Permaneció sumergida el tiempo justo para evitar quemarse, con el pecho agitado por el esfuerzo de resistir el impulso de jadear. Cuando salió del agua, el humo había comenzado a disiparse y su corazón dio un vuelco. Ambos hombres todavía estaban allí, pero sus expresiones habían cambiado, ya no estaban enmascaradas por la confusión sino llenas de malicia. Me asustaste un segundo, señorita, dijo Gus con la voz ronca, como graba en una licuadora. Esbozó una amplia sonrisa. Creí que había venido el mismísimo murciélago. Parece que solo es la murciélago perra, intervino Larry, con una sonrisa en los labios. Mantenía los brazos en alto, y la mirada de Bárbara seguía las llamas anaranjadas que envolvían sus extremidades. Las vendas que le habían envuelto los brazos se consumían, revelando la horrible verdad que se escondía bajo sus pies. Su piel había sido completamente quemada, dejando solo músculo carbonizado y tejido quemado. Bárbara ni siquiera les respondió. Su cuerpo ya se movía de nuevo, surgiendo de la fuente con fluida precisión, esquivando por poco otra ola de fuego que la atravesaba. Los pies de Bárbara se estrellaron contra el suelo al aterrizar, el impacto le resonó en los huesos. No dudó. La adrenalina la inundó, agudizando su concentración. Su mirada se posó en Larry y, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él. Sus brazos llameantes eran erráticos, impredecibles, pero ella podía con él. No era un luchador, solo un hombre capaz de quemar cosas. Ella se agachó ante su ataque salvaje, que desató una ola de llamas. El calor de las llamas rozó su piel, pero no se inmutó. Su puño impactó en sus costillas, y el crujido del hueso resonó en su brazo. Larry jadeó, tambaleándose hacia atrás, intentando recuperar el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Bárbara giró y le asestó una patada giratoria en la cabeza. El impacto lo hizo estrellarse contra un expositor cercano, derribando un jarrón de cristal que se hizo añicos en el suelo. Pero Bárbara apenas tuvo tiempo de registrar la satisfacción del golpe antes de sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Gus. Él la atacó al instante, moviendo los puños a una velocidad aterradora. Ella bloqueó su primer jab, pero el segundo le impactó en la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás.
Apretó los dientes con fuerza, el dolor le atravesó el cráneo. Se tambaleó, intentando recuperar el equilibrio, pero él no se rendía. Era rápido, y sus golpes eran como arietes. Se agachó para esquivar su siguiente gancho de derecha, pero la fuerza de su ataque le rozó la mejilla. Bárbara hizo una mueca, pero no dejó que la detuviera. Era mejor que esto, pero su cuerpo estaba agotado en ese momento. Se abalanzó, lanzando un rápido jab a su abdomen, pero él absorbió el golpe, girando para evitar su siguiente ataque. Larry se había puesto de pie, con el fuego danzando alrededor de sus brazos. Le lanzó una ráfaga de fuego, pero esta vez Bárbara estaba lista. Activó su pistola de gancho, disparando la cuerda al techo y saliendo de la línea de fuego justo a tiempo. Las llamas abrasaron el aire donde ella había estado, pero ella ya estaba dando volteretas, aterrizando detrás de Gus con un golpe seco. No perdió ni un segundo. Se abalanzó sobre Gus, saltando sobre su espalda y atrapándolo en un rápido abrazo, con la intención de incapacitarlo con un codazo en la sien. Pero Gus era más fuerte de lo que esperaba. Le dio un cabezazo, el repugnante crujido de cráneo contra cráneo resonando en sus oídos. Aturdida, Bárbara se tambaleó hacia atrás, con la vista momentáneamente nublada. Antes de que pudiera recuperarse, Larry estaba allí, lanzándole otro puñetazo envuelto en llamas. Bárbara se esquivó, pero no lo suficientemente rápido. El fuego le rozó el costado, el calor abrasador a través de su traje y directo a su carne. Gritó, el dolor era intenso. Sus llamas estaban aumentando por alguna razón. La piel de sus costillas se apoyaba bajo el intenso calor, y jadeó en busca de aire, tratando de superar la agonía. Gus era implacable. La atacó, sus puños machacando su pecho y estómago. Cada golpe era como el de una bola de demolición. El último la hizo tambalearse hacia atrás, con la sangre subiéndole a la boca mientras sus costillas crujían en protesta. Bárbara apenas logró estabilizarse, pero Gus tuvo tiempo suficiente para conectarle un uppercut devastador en la barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás de golpe y sintió que algo se rompía dentro de su boca. Dientes o mandíbula, no sabía exactamente. La sangre le llenó la boca, pero la escupió, negándose a mostrar debilidad. Sabía que no podía dejar que siguieran controlando la pelea. Activó un pequeño artefacto explosivo y se lo lanzó a Larry. Detonó con un fuerte estallido, haciéndolo tambalearse hacia atrás, con llamas saliendo a borbotones mientras su cuerpo se sacudía por la conmoción. Bárbara corrió hacia él, pero tenía la vista borrosa. Respiraba entrecortadamente, su cuerpo demasiado maltrecho para mantener el ritmo que necesitaba. Larry no estuvo inconsciente mucho tiempo. Extendió el brazo, y las llamas brotaron de sus manos como mangueras contra incendios. Bárbara esquivó una ráfaga, pero la siguiente la impactó de lleno en el pecho. El calor era insoportable. Su traje absorbió parte, pero podía sentir el ardor a través de la tela. Sus músculos gritaron en protesta y cayó sobre una rodilla, luchando por respirar a pesar del dolor. El hedor de su propia piel quemada le revolvió el estómago. Gus la atacó de nuevo, y esta vez no pudo esquivarla. La agarró por el cuello, levantándola del suelo con una facilidad aterradora y rodeándola con la mano. Bárbara intentó golpearlo en la cara, pero era demasiado fuerte y la agarró con más fuerza. Su visión empezó a desvanecerse. La presión en la tráquea le cortaba la respiración. Ya no eres tan dura, ¿verdad, zorra? Se burló Gus con voz baja y áspera. Logró liberarse lo suficiente como para lanzar una bola de humo a sus pies, cegando a ambos con la densa nube. Pero no fue suficiente. El humo ya se estaba disipando, y ella ya estaba exhausta. Cada movimiento parecía de plomo. Mientras se movía, Larry volvió a atacar. Esta vez, no usó llamas. En su lugar, agarró un trozo de metal dentado de los restos de una vitrina cercana y lo lanzó hacia ella. La golpeó en el brazo, y el metal afilado se clavó profundamente, atravesando su traje y clavándose en su carne. La sangre brotó a borbotones de la herida, y Bárbara tropezó, casi perdiendo el equilibrio. Gus ya se acercaba de nuevo. Le dio un puñetazo que le dio de lleno en las costillas, y ella sintió que algo se rompía. El dolor era cegador. Intentó bloquear la agonía, pero fue imposible. Levántate, Badgirl, se burló Gus, con la voz llena de desdén. A Bárbara le daba vueltas la cabeza mientras intentaba contener el dolor. Buscó un batarán, pero tenía los dedos manchados de sangre y el arma se le resbaló. El puño de Gus la golpeó una última vez, impactándole en el cráneo con una fuerza espantosa. El impacto la hizo caer al suelo, y el mundo se volvió negro a su alrededor. No se movió. Larry se quedó de pie junto a ella, con el cuerpo aún crepitando por las llamas residuales. Sí, creo que ya terminó. Gus sonrió con suficiencia al ver el cuerpo maltrecho de Badgirl, recorriendo con la mirada su cuerpo inconsciente. Se acercó, desabrochándose el cinturón. No tenemos tiempo para esas tonterías. Espetó Larry, con la voz áspera y llena de impaciencia. Gus gruñó en respuesta, aún con la mirada fija en Badgirl mientras la volteaba boca arriba. Su sonrisa se ensanchó. Me daré prisa, murmuró, con la mirada fija en su indefensión. Ella intentó disimularla, pero él notó que tenía unas tetas enormes.
Sus dedos le rozaron el rostro, sus labios se curvaron en una sonrisa enfermiza al observar sus rasgos. En ese momento, una voz cortó el aire. Olvidé lo repugnante que era la gente de Gotham. Gus se giró, listo para atacar, pero se quedó paralizado al ver al hombre detrás de él. No era tan alto ni tan ancho como Gus, pero había algo en él, algo en su postura que delataba problemas. El hombre tenía una expresión de aburrimiento, como si le molestara incluso estar allí. La paciencia de Gus se agotó. Largo antes de que decida destrozarte, gruñó Gus, entrecerrando los ojos al volverse hacia Badger. Su atención estaba completamente centrada en ella. El hombre ya no era relevante. Iba a follarle el coño pelirrojo a esta chica hasta dejarla sangrando y tal vez incluso le metería un hijo en la barriga. Su sonrisa se ensanchó al pensarlo. Mark suspiró profundamente, con las manos metidas en los bolsillos, mientras se acercaba tranquilamente a Gus. Lo agarró del hombro y lo hizo girar antes de que Gus pudiera reaccionar. ¿Tienes una muerte, Willy? Mark no lo dejó terminar. Sin decir nada más, empujó a Gus, lanzándolo por los aires a través del atrio. Gus se estrelló contra la fuente, derrumbándose a su alrededor al estrellarse contra la pared, incrustado en el hormigón. El hombre gimió, apenas consciente, con el cuerpo retorcido. «Uy», murmuró Mark, sin rastro alguno de remordimiento en la voz. No le importaba que Gus muriera, sobre todo después de lo que había estado a punto de hacer. «Ra». Un grito rasgó el aire, y Mark se giró justo a tiempo para ver a Larry abalanzándose sobre él, con los brazos envueltos en llamas. El hombre era una bola de fuego demoledora, lanzando un infierno masivo hacia Mark. Sin dudarlo, Mark levantó el brazo, manipulando la gravedad a su alrededor. Las llamas se movieron en el aire, girando y corriendo hacia Larry. El calor abrasó el aire, y los gritos de Larry resonaron mientras su cuerpo era consumido. Mark observó, imperturbable, cómo Larry se retorcía de dolor, con la piel ennegrecida y carbonizada por el intenso calor. No tardó mucho en que los forcejeos de Larry se calmaran, su cuerpo se desplomara. Las llamas parpadearon y se extinguieron, dejando solo el olor a carne quemada. Mark miró el cuerpo inerte de Badger. No se movía, pero aún respiraba. No iba a dejarla allí después de lo que habían hecho. Con un gruñido, se agachó y la levantó en brazos sin esfuerzo. Al elevarse en el aire, ni siquiera miró atrás, a los escombros. El centro comercial era un desastre, pero no era su problema. Mark negó con la cabeza, irritado por cómo esos idiotas habían logrado derribarla. Debería haber podido lidiar con ellos fácilmente. Salió disparado del techo, volando hacia el apartamento de su madre. El aire lo azotaba mientras sacaba a Badger de los escombros, y el centro comercial que se extendía bajo él se perdía en la distancia. Necesitaba descansar, sanar. No le importaba si no era precisamente amable con él. Al aterrizar en el apartamento de su madre, la depositó con cuidado en el sofá. Le tomó el pulso. Su respiración era regular pero lenta. Con el tiempo, estaría bien. No sabía si alguna vez le agradecería esto, pero no importaba. Estaban a mano. Dirigiéndose a la cocina, cogió el botiquín de debajo del fregadero. Su madre siempre guardaba uno allí cuando se metía en peleas. Sentado a su lado, le quitó el uniforme con cuidado, sin ponerse la mascarilla. Por suerte llevaba sujetador deportivo y ropa interior, si no, probablemente le daría una bofetada al despertar. Cubrió sus quemaduras con una crema antiséptica y las cubrió con vendas antes de echarle una manta encima. Su madre no volvería a casa hasta las 7 de la tarde, así que tenía tiempo para, con suerte, dejarla descansar y librarse de ella. Apoyado en la pared, le envió un mensaje a Kara explicándole que probablemente volvería a casa mañana y que se lo explicaría entonces. Luego suspiró y dijo que definitivamente la próxima vez haría su pedido en línea. Siento que la reunión de Mark y Bárbara ya era hora, considerando que solían ser amigos. ¿Debería ella ser parte del harem? Siento que debería, pero no sé, se siente un poco mal tenerla como un one-man. Gracias señora, no sé, lo pensaré. De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo. Chapter 63. Mark y Bárbara. Bárbara estaba afuera de la oficina del director, apoyada contra la pared con una mezcla de frustración y preocupación. Mark se había metido en problemas otra vez. Peleando, por supuesto. Sabía que las cosas no eran fáciles para él en esa escuela, sobre todo con el acoso constante que sufría por parte de los chicos más ricos, los viejos, como él los llamaba. Lo entendía, hasta cierto punto. Como hija del comisionado, no sufría el mismo nivel de acoso, pero aún así comprendía su situación. Sin embargo, era duro verlo caer en el mismo círculo vicioso una y otra vez. Tiró distraídamente de su trenza, deseando que aprendiera a ignorarlos. Pero era terco. Suspiró, pasándose los dedos por el pelo mientras observaba la puerta de la oficina. Esperaba que no lo suspendieran de nuevo. Era inteligente, capaz, pero si seguía luchando así, no tendrían más remedio que expulsarlo. La puerta se abrió con un crujido y salió Mark. Tenía el labio cortado y un ojo morado, horrible, se le hinchaba en la cara, pero aparte de eso, parecía estar bien. Al menos, mejor de lo que Bárbara esperaba.
La vio y sonrió, con la misma sonrisa arrogante que siempre parecía disipar su frustración. Se echó la mochila al hombro y echó a andar por el pasillo. Bárbara, insatisfecha, se le acercó y le dio un golpe en el brazo. No me mires así, imbécil. Le espetó, con un tono cortante pero con un dejo de preocupación. ¿Qué ha pasado? ¿Te han suspendido? Mark se frotó la mejilla magullada, sonriendo a pesar del dolor. No, esta vez no, dijo, encogiéndose de hombros con indiferencia. Todos vieron a Lord dar el primer puñetazo, así que me libré. El director me acaba de decir que me fuera temprano a casa. Bárbara dejó escapar un suspiro de alivio, aunque seguía con el ceño fruncido. Conocía a Mark desde hacía años, y por muy bobo que fuera, también era una de las personas más amables y genuinas que conocía. Aún así, no podía evitar frustrarse con él por siempre buscar pelea. Caminó a su lado mientras se dirigían a la salida, pensando a mil. Si tan solo los ignorara cuando lo provocaban, entonces, ¿a dónde crees que vas? La voz de Mark interrumpió sus pensamientos mientras se dirigía hacia la salida. Bárbara puso los ojos en blanco. ¿A dónde te crees, idiota? Te llevo a casa, por si acaso te da una conmoción cerebral y te desmayas, dijo con tono burlón, pero con verdadera preocupación. Le lanzó una mirada furiosa, aunque solo parecía un puchero. Mark sonrió con picardía, burlándose. Ay, no sabía que te importaba, pastel de zanahoria, dijo, extendiendo la mano para alborotarle la cabeza. Bárbara le apartó la mano de un manotazo, con un ligero rubor extendiéndose por sus mejillas. No me llames así, murmuró, apartando rápidamente la cara para ocultarlo. Mark rió suavemente, con un sonido divertido. Vamos, dijo, agarrándola del brazo y tirándola hacia la puerta con un tirón juguetón. Podemos jugar unas partidas de Smash en mi casa. Sé que quieres verme patearte el trasero otra vez. Bárbara gritó, sin esperar que fuera tan contundente, pero lo siguió, intentando mantener la compostura. A pesar de todo, no pudo evitar sonreír. No era justo, de verdad. No podía hacerla sentir así y salirse con la suya. Tendría que vengarse pronto. ¿Qué? Es imposible que le ganes a Batman en una pelea. Dijo Bárbara, medio gritando, medio riendo. La idea era tan absurda que ni siquiera intentó disimular su diversión, soltando una carcajada que resonó por la calle agrietada y llena de grafitis. Mark sonrió, claramente indiferente a su incredulidad. No dije que pudiera vencerlo, replicó, ya con los puños en alto y rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. Pero creo que podría asestarle 2, o quizás 3, buenos golpes antes de que me derribe. Lanzó un rápido jab y un recto, como si estuviera demostrando los golpes que conectaría. Bárbara se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. Tendrías suerte si lo vieras antes de que te dejara inconsciente, dijo, dándole un golpecito en el brazo con fingida compasión. Batman está fuera de tu alcance, hermano. Mark puso los ojos en blanco y bajó los puños, dejando escapar un suspiro exagerado. Sí, sí. Sigue dudando de mí. Siguieron caminando, serpenteando entre la suciedad y el caos de las calles. Bárbara intentó no mirar a los narcotraficantes y las trabajadoras sexuales apostados en cada esquina, algunos fumando o charlando tranquilamente como si fuera un día más en la oficina. Mantenía la mirada al frente, pero tenía los hombros tensos y aceleró el paso sin darse cuenta. Odiaba caminar por esa parte de Gotham, odiaba cómo la gente que acechaba en los portales siempre parecía mirarla demasiado tiempo. No quería parecer presumida, pero era muy diferente de su barrio, donde vivían policías y sus familias, donde la gente aún regaba el césped y se saludaba con la mano. ¿Te acordaste de grabar Héroes y Demonios? Preguntó Bárbara, con la esperanza de distraerse. Ambos habían estado obsesionados con la serie desde que la madre de Mark les dejaba verla después de dormir. Claro, era cursi y los efectos especiales eran una basura, pero eso era parte del encanto. Héroes luchando contra monstruos que salían de portales infernales. A estas alturas, era prácticamente su religión. El rostro de Mark se ensombreció de inmediato, y el corazón de Bárbara se hundió junto con él. Mierda, dijo, pasándose una mano por el pelo. Sabía que se me había olvidado algo esta mañana. Imbécil. Gruñó Bárbara, empujándolo tan fuerte que lo hizo tropezar. Linterna Verde acaba de confesar su amor por Mujer Paloma. Y ahora tenemos que esperar hasta el domingo para las reposiciones. Mark miró su reloj y levantó la vista rápidamente. Aún podemos llegar a tiempo a la mía si corremos. Vamos. Antes de que Bárbara pudiera protestar, la agarró del brazo y salió corriendo por la acera, arrastrándola. Esquivaron peatones, se apretujaron entre los cubos de basura y saltaron charcos en los que Bárbara ni siquiera quería pensar. Sus gafas casi se le resbalan de la nariz 2 veces, y estaba sin aliento cuando Mark finalmente derrapó al detenerse. ¿Por qué te detuviste? Preguntó Bárbara, jadeando mientras se ajustaba las gafas. Mark señaló un callejón estrecho que atravesaba 2 edificios abandonados. Atajo. Bárbara frunció el ceño de inmediato. No. Tu mamá nos dijo específicamente que fuéramos por las carreteras principales.
Es mediodía, dijo Mark, mostrando su sonrisa característica como si eso fuera a resolver la discusión. Bárbara no lo aceptó. Mi papá me dice lo mismo. Deberíamos seguir por la carretera principal. Mark rió entre dientes y entró en el callejón con dramatismo, abriendo los brazos. ¿Ves? No pasó nada. Vamos, vámonos antes de que nos lo perdamos. Bárbara dudó. Algo en el callejón la ponía nerviosa. Quizá era la forma en que las sombras se alargaban más de lo debido, incluso a la luz del día. O quizá era el contenedor de basura rebosante y las botellas rotas esparcidas cerca de la entrada. Mark empezó, ahora con voz más tranquila. Tranquila, dijo, indicándole que lo siguiera. Saldremos del otro lado en 2 minutos. Bárbara mordió el labio y se obligó a entrar. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el callejón se cerraba a su alrededor, con los altos muros de ladrillo apretándose a ambos lados. Mark caminaba delante, imperturbable. Vamos. Date prisa o lo perderemos. Gritó Mark, acelerando el paso mientras zigzagueaba alrededor del contenedor repleto. Bárbara intentó seguirle el ritmo, con el corazón aún acelerado por la carrera anterior. Se ajustó las gafas cuando empezaron a resbalarse, maldiciendo en voz baja. Más despacio, idiota. No todos tenemos piernas como zancos. Mark sonrió con suficiencia, pero no bajó el ritmo. Qué mal ser bajito. Bromeó, mirándola un instante. Y ahí fue cuando sucedió. Una imagen borrosa surgió de detrás del contenedor. ¡Pum! Mark golpeó la pared con fuerza, y su hombro se estrelló contra los ladrillos con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. ¡Mark! Gritó Bárbara, con el pánico recorriéndole las venas mientras se lanzaba hacia adelante. Mark se tambaleó, pero no cayó. Se apoyó en la pared, incorporándose con una mueca de dolor. Estoy bien, dijo con voz tensa. No lo estarás por mucho tiempo si no vacías tus bolsillos, gritó una voz aguda y estridente. Bárbara se giró hacia él y se quedó paralizada. El hombre allí de pie no tendría más de 17 años, pero parecía agotado, pálido, sudoroso y nervioso. Su ropa estaba rota y manchada, colgando de su delgado cuerpo como harapos. Sus ojos temblaban mientras hablaba, abiertos e inyectados en sangre. Un drogadicto. Lo haremos, pero no, empezó Bárbara, pero Mark la interrumpió. Ni hablar. Ladró Mark, impulsándose contra la pared y enderezando los hombros. Aunque seguía sin ser más alto que el otro chico, pues solo tenía 13 años. Bárbara lo agarró del brazo. Mark, dáselo. No vale la pena. Susurró, en voz baja y urgente. Por el temblor de las manos y la mirada errática del yonki, se dio cuenta de que no estaba estable. Haría lo que fuera por otra dosis, y ahora mismo, Mark lo estaba cabreando. No le voy a dar nada a este pedazo de basura. Rugió Mark, y su voz resonó por el callejón. Que se meta de nuevo en la cuneta de la que salió. Bárbara apenas tuvo tiempo de gritar cuando Mark atacó. Su puño impactó en la mandíbula del drogadicto, haciéndolo caer de espaldas sobre una pila de bolsas de basura y botellas rotas. Mark, para. Gritó Bárbara, pero ya era demasiado tarde. El drogadicto apareció rápido, con los ojos desorbitados y furiosos, y esta vez no tenía las manos vacías. Bárbara vio el destello del cuchillo, pero Mark no. Mark, no. Ella no pensó. Simplemente se movió. Su cuerpo se estrelló contra Mark, empujándolo al suelo y fuera del camino. El alivio la invadió por una fracción de segundo cuando lo vio a salvo, pero luego notó la expresión de su rostro. Puro horror. Ella no entendía, hasta que el dolor la golpeó. No fue instantáneo. Al principio, solo fue presión, como si algo afilado la estuviera inmovilizando. Luego, el fuego floreció. Ella miró hacia abajo y vio el cuchillo enterrado en su estómago, la hoja brillando bajo la tenue luz del callejón. Oh, el mundo se inclinó y ella cayó al suelo. Bárbara. La voz de Mark atravesó la bruma, pero sonaba muy lejana. Oyó más gritos. Un rugido. El choque de cuerpos. Pero su visión ya empezaba a nublarse. Con los ojos entrecerrados, vio a Mark placar al drogadicto y estrellarlo contra la pared. Creyó verlo levantarlo del suelo, pero no podía ser cierto. Entonces Mark lo lanzó al otro lado del callejón como si fuera un muñeco de trapo. El yonki chocó contra la pared opuesta y se desplomó. Antes de que pudiera levantarse, Mark lo atacó de nuevo. Bárbara parpadeó e intentó enfocar. Vio a Mark retirar el puño. Lo vio caer con fuerza. Grieta. El drogadicto no se movió después de eso. Entonces Mark regresó a su lado, con las manos temblorosas mientras las presionaba contra la herida en su estómago. Quédate conmigo, Barb. No te despiertes, ¿vale? Voy a buscar ayuda. ¿Dónde está tu teléfono? Su voz sonaba presa del pánico, que se quebraba al hablar. Nunca lo había oído así. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Le temblaban los labios y se le cortaba la respiración. Las lágrimas le quemaban los ojos y le resbalaban por las mejillas. No quería morir.
No podía morir. No allí, no así. El callejón daba vueltas, las sombras se oscurecían. La voz de Mark se entrecortaba, llamándola por su nombre, rogándole que aguantara. Ella lo intentó. Pero la oscuridad continuó acercándose hasta que la envolvió por completo. Bárbara abrió los ojos de golpe, con el pecho agitado como si acabara de salir de un ahogamiento. Su respiración era agitada e irregular, y por un instante, el dolor de estómago le pareció tan real como aquel día en el callejón. Era extraño, hacía mucho que no soñaba con ese día. Su mano bajó instintivamente, con dedos temblorosos al rozar las vendas. El roce le provocó una sacudida en el cuerpo, y entonces los recuerdos volvieron a inundarla. La pelea, el centro comercial, Gus, Larry. Su cuerpo se tensó, la adrenalina se disparó. Se incorporó rápidamente, ignorando el dolor intenso mientras sus músculos protestaban. Recorrió la habitación con la mirada, mientras su mente luchaba por comprender dónde estaba. Cortinas con estampados florales, alfombra beige barata y muebles desparejados. El apartamento de Debbie. Antes de que pudiera procesarlo por completo, una voz a sus espaldas la paralizó. Tranquila, Valhirl. Preferiría que no destrozaras la casa de mi mamá. Se le heló la sangre. Esa voz. No podía ser. No se giró. Se negó a hacerlo. Sus dedos se clavaron en la tela de la manta con la que la habían cubierto, y el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Esto no es real. Estoy soñando. O alucinando. Oye, Red. Qué grosero fingir que no estoy aquí. Apretó los puños, intentando calmarse, pero su voz la atravesó como una cuchilla. Era arrogante, familiar y tan viva. Tenía que mirar. Tenía que hacerlo. Armándose de valor, Bárbara se giró lentamente, y allí estaba. Marca. Estaba de pie en la puerta con naturalidad, con los brazos cruzados y esa misma sonrisa arrogante de siempre. Parecía vivo. Respirando. Real. A Bárbara se le cortó la respiración. Debo estar muerta, susurró, apenas audible. Mark lo oyó de todos modos. Arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. Casi. Pero me encargué de esos imbéciles antes de que terminaran el trabajo. No hace falta que me des las gracias ni nada, aunque acepto efectivo. Me han dicho que tienes la pasta preparada. Bárbara apenas registró sus palabras. Su mente aún luchaba por aceptar lo que veía. Esto no puede ser real. Extendió la mano, casi temiendo que él desapareciera si lo tocaba. Pero antes de que pudiera tocarlo, Mark le agarró la mano. Su agarre era cálido, firme, y eso bastó para disipar la última duda. Él era real. La presa se rompió. Las lágrimas brotaron y se desbordaron mientras el alivio la invadía. Mark, dijo con voz ahogada antes de lanzarse hacia adelante, abrazándolo y derribándolo al suelo. ¿Qué demonios? Exclamó Mark al caer sobre la alfombra con un golpe sordo. Hizo una mueca al ver a Bárbara enterrar la cara en su pecho, sollozando desconsoladamente. La confusión de Mark era evidente. Sus manos se cernían torpemente, sin saber si apartarla o darle una palmadita en la espalda. Se conformó con darle un codazo en el hombro. ¿Te importaría bajarte? Bárbara no respondió. Simplemente se aferró a él con más fuerza, su cuerpo temblando contra el de él. La incomodidad de Mark aumentó debido a su estado de desnudez. Con la manta quitada, solo llevaba un sujetador deportivo y bragas, además de las vendas que le cubrían el estómago. Se sonrojó levemente, pero intentó concentrarse en el panorama general. Oye, ¿en serio, qué te pasa? Preguntó Mark, con voz más suave esta vez. Bárbara finalmente levantó la cabeza, con lágrimas en el rostro. «Estás viva», dijo con la voz entrecortada. Su rostro estaba contorsionado de una forma extraña, lo que le daba un aspecto realmente extraño. Mark entrecerró los ojos al comprender algo. Había sospechado desde que ella despertó, pero ahora lo golpeó como un tren de carga. La forma en que lo miró, la forma en que lo llamó por su nombre, ya había visto esa expresión antes. «Bárbara», dijo, apenas más que un susurro. Sus ojos se abrieron de par en par, conteniendo la respiración. Se quedó paralizada. Esa fue toda la confirmación que Mark necesitaba. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Eres tú?» Bárbara se tambaleó hacia atrás, secándose la cara con la mano mientras intentaba recuperarse. «No, no lo es». Mark se incorporó, señalándola. «Imbécil, lo acabas de admitir. Tú eres el idiota», espetó Bárbara. Se miraron fijamente el uno al otro, congelados por un momento. Entonces ambos estallaron en carcajadas. Mark se desplomó en el suelo, riendo aún mientras se pasaba una mano por el pelo. «No puedo creerlo. Eres Batichica». Bárbara se secó la cara de nuevo, sollozando mientras intentaba recomponerse. «No puedo creer que estés vivo. Se supone que estás muerto, Mark. Creí que te había perdido para siempre, y sin embargo, aquí estás». Su voz se quebró al final, y la sonrisa de Mark se desvaneció un poco. Se rascó la nuca. «Sí, bueno», se encogió de hombros. «He estado a punto de morir varias veces.
Ya casi no tiene gracia. La mirada de Bárbara se suavizó, sus lágrimas se secaron, pero sus mejillas quedaron sonrojadas. Lo miró como si no pudiera creer que fuera real, como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Eres increíble, susurró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa llorosa. Mark estaba a punto de responder, pero entonces su mirada se desvió, solo por un segundo, y se dio cuenta de nuevo de que Bárbara estaba sentada allí, vestida solo con un sujetador deportivo y ropa interior. Apartó la mirada de inmediato, carraspeando mientras su rostro se enrojecía. Quizás quieras, hizo un gesto vago en su dirección. Bárbara parpadeó antes de comprender lo que quería decir. Abrió los ojos de par en par y un rubor intenso se extendió por sus mejillas. Maldita pervertida, murmuró, arrebatando la manta del sofá y ajustándose bien a ella. Mark sonrió con suficiencia, aunque tuvo cuidado de no volver a mirar. No estaba mirando, tranquilo. Bárbara lo fulminó con la mirada, pero no pudo evitar que el cariño se reflejara en sus ojos. Soltó un largo suspiro y, en lugar de alejarse, se sentó junto a él, contra la pared. Mark arqueó una ceja, pero no dijo nada. «¿Estás realmente vivo?», dijo Bárbara en voz baja, apoyando la cabeza en su hombro como solía hacerlo cuando eran niños. Se aferró a la manta con fuerza, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que no te volvería a ver». Mark se tensó un instante antes de relajarse, apoyando la cabeza contra la pared. «Sí, bueno, no es tan fácil deshacerse de mí». Bárbara sonrió entre lágrimas. «Idiota». Mark rió levemente. «Se necesita uno para conocer a otro». Se quedaron en silencio un rato. Bárbara sintió el constante subir y bajar de su pecho, afianzándola. Todavía no entendía cómo era posible cómo Mark podía estar allí, si decían que lo había matado el guasón, pero ahora mismo, le daba igual. «Te extrañé, Mark», admitió en voz baja. Mark dudó antes de responder, con la voz más suave de lo habitual. «Yo también te extrañé, pastel de zanahoria». Bip bip bip, las alarmas sonaron por todo el centro de investigación de Cadmus. Los soldados se apresuraron a tomar posiciones defensivas, con las armas en alto y los seguros quitados. Los científicos huyeron por pasillos reforzados, cerrando de golpe las puertas de seguridad. En el centro de mando, Amanda Waller estaba de pie frente a la consola principal. Las pantallas parpadeaban con estática y pasillos ensangrentados. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fría. «Cierren esas malditas puertas blindadas. Concentren todas las torretas en los niveles inferiores. Quiero refuerzos, ya». Nadie respondió. Las comunicaciones se llenaron de gritos, disparos y estática. En los monitores, 3 viltrumitas irrumpieron en las instalaciones. No tenían prisa. No la necesitaban. Nolan aplastó el cráneo de un soldado con una mano, cubriéndole el traje blanco de sangre y hueso. Su brazo protésico abolló la pared de acero al empujar a otro guardia contra ella con tanta fuerza que le rompió la columna. El hombre se retorció en el suelo hasta que Nolan le pisó la cabeza. No bajó la vista. No dejó de moverse. Anissa atrapó a un soldado a toda velocidad, tirándolo del cuello. Él gritó, arañándole las manos. Ella lo estrelló contra el suelo, rompiéndole las costillas. Él tosió sangre, pero ella no había terminado. Le clavó el puño en el pecho, rompiéndole el hueso. Ni siquiera miró cuando sacó la mano y lo dejó caer. Lucan arrolló las defensas. Recibió una ráfaga de disparos en el pecho y no se inmutó. Agarró a uno de los tiradores, levantándolo del suelo por el cuello. El hombre pateó y se atragantó, arañando el brazo de Lucan. Lucan apretó. La piel se partió y la sangre salpicó. Soltó el cuerpo y se dirigió al siguiente. Los soldados contraatacaron, pero no importó. Nolan arrolló a un grupo, golpeando a uno con tanta fuerza que su cuerpo se dobló hacia atrás sobre una barandilla. Anissa esquivó las balas como si no existieran, rompiéndoles cuellos y extremidades en segundos. Lucan no esquivó. Dejó que le dispararan hasta que se quedaron sin balas, y luego les aplastó la cabeza uno a uno. Los dedos de Waller se apretaron alrededor del borde de la consola. La contención ha fallado. Preparen contramedidas de emergencia. Señora, dijo uno de los técnicos con voz temblorosa, las puertas de la bóveda no aguantan. Ya están destrozándose, se cortó la alimentación. Waller ni siquiera parpadeó. Activa Galatea. Los técnicos se quedaron paralizados. Algunos intercambiaron miradas de pánico. Ya me oíste, espetó Waller. Actívala ya. Antes de que nadie pudiera discutir, la puerta del centro de mando se dobló hacia adentro. El metal crujió al crujir, el acero reforzado se dobló como cartón. Nolan entró primero, con las manos ensangrentadas. Anissa lo siguió, limpiándose la sangre de la mejilla. Lucan entró el último, crujiendo los nudillos. Waller, dijo Nolan mientras flotaba adentro, su voz tranquila pero pesada. Nolan espetó a Waller, con los dientes tan apretados que le dolía. Una sonrisa se dibujó en su rostro al avanzar. Los técnicos de laboratorio y los soldados se quedaron paralizados. Algunos cometieron el error de correr.
Anisa cruzó la habitación como un rayo, abalanzándolos antes de que llegaran a la puerta. La sangre salpicó las paredes y sus cuerpos cayeron al suelo en montones destrozados. No fue fácil encontrarte, dijo Nolan, recorriendo la habitación con la mirada como si ya estuviera aburrido. Después de mudarte de tu última base, ¿de verdad creíste que podías esconderte? Flotó más cerca, sacándose el polvo del traje. Tuvimos que destrozar otras 5 instalaciones antes de encontrar esta. Se detuvo junto a Wire y le puso la mano en el hombro a un técnico. El hombre se estremeció, pero no se movió. Su rostro estaba pálido y empapado en sudor. Nolan sonrió con suficiencia. Apuesto a que te arrepientes de haber trabajado conmigo. Wire no respondió. Sus ojos se clavaron en los de él, agudos e inflexibles. Nolan rió suavemente. Siempre pensaste que la Liga te esclavizaría. Temías que gobernaran a la humanidad, ¿verdad? Se acercó más, con voz baja pero firme. Y al final, fui yo. Y tú ayudaste. Los puños de Wire se apretaron a sus costados y su respiración era agitada y superficial. ¿Qué se siente? Preguntó Nolan, y su sonrisa se desvaneció. El técnico que Nolan sujetaba gimió. No. Espetó Wire, pero Nolan ni siquiera la miró. Chapoteo. La cabeza del hombre estalló en la mano de Nolan. Los huesos se quebraron y la carne se partió. La sangre salpicó el traje de Nolan y el rostro de Wire. Ella no se inmutó, pero le ardían los ojos. Nolan dejó caer el cuerpo. No importa, dijo, limpiándose los dedos ensangrentados con la capa. Necesito algo de ti. ¿Y qué es eso? Siseó Wire. Nolan entrecerró los ojos. La ubicación de los miembros de la Liga y los sistemas que usan para rastrearlos. Wire no parpadeó. Y, continuó Nolan, ¿dónde está la kryptoniana? Supergirl. No. La palabra salió de su boca antes de que pudiera detenerse. Lucan gruñó y cruzó la habitación como un rayo. Agarró una consola y la lanzó contra la pared, rompiendo cristales y metal. Chispas llovieron, iluminando la sangre del suelo. Te haré hablar. Rugió Lucan mientras agarraba a Wire por el cuello y la levantaba del suelo. Las botas de Wire pateaban inútilmente, pero ella no gritó. Te llaman el muro, dijo Lucan, apretándole el cuello con fuerza. Su piel empezó a moratar. Mira qué rápido te rompo. Sus manos se aferraron a su agarre, pero él no se movió. Manténgala con vida, ordenó Nolan sin siquiera mirar. Lucan enseñó los dientes pero no apretó más fuerte. Nolan se volvió hacia Anisa. Interroga a los demás. Anisa no lo dudó. Agarró a un técnico del pelo y lo sacó de la silla. Él gritó cuando ella lo azotó contra el suelo, dejándolo sin aliento. ¿Dónde está tu bóveda de datos? Preguntó. Tartamudeó, con sangre goteando de su nariz. No, no lo sé. Ella le tiró el brazo hacia atrás. Los huesos le desgarraron la piel. Él aulló, pero ella simplemente le agarró el otro brazo. Inténtalo de nuevo, dijo rotundamente. Detrás de ella, Lucan dejó escapar un gruñido bajo cuando las piernas de Wire dejaron de patear. Se estaba poniendo morada. Basta, dijo Nolan, acercándose. Necesitamos que despierte. Lucan la dejó caer. Ella se golpeó contra el suelo con fuerza, tosiendo y jadeando. Nolan se arrodilló junto a ella y le limpió la sangre de la cara con el pulgar. Te lo vuelvo a preguntar, Wire dijo en voz baja. ¿Dónde está el kryptoniano? Wire sonrió por primera vez desde que llegaron. Está aquí. Flotando sobre la base de Camo en llamas, Galatea sonrió con sorna. Su corto cabello rubio ondeaba al viento, y su traje blanco se ceñía a sus curvas, dejando poco a la imaginación. El diseño imitaba los uniformes viltrumitas, pero el suyo realzaba su cuerpo. Un escote profundo enmarcado por la tela ajustada y piernas al descubierto desde la parte superior del muslo, largas y esculpidas como una estatua tallada a la perfección. En una mano, sostenía con indiferencia lo que parecía un misil balístico intercontinental, hundiendo los dedos en la carcasa metálica como si fuera de papel. Humo y fuego se elevaban bajo ella. La base ya era un caos, con las sirenas aullando inútilmente. Casi podía imaginarse el rostro engreído de Wire allí abajo, esperando la llegada de su salvador. Esperando que su arma interviniera y limpiara el desastre. Hoy no. Galatea ladeó la cabeza, con una sonrisa aún más amplia al observar a las hormigas retorciéndose entre los escombros. Giró el misil perezosamente, como si fuera un bastón. Lo siento, Wire, dijo, con una voz que rezumaba fingida compasión. Ha sido divertido, de verdad. Pero creo que es hora de que nos separemos. Estoy segura de que lo entenderás, con lo pragmático que eres. Sus dedos aplastaron el caparazón del misil mientras echaba el brazo hacia atrás. Considere esto como mi renuncia. Ella lanzó el misil hacia abajo, y este atravesó el aire como un trueno, silbando mientras caía en picado hacia la base destrozada. La explosión se produjo un instante después. Un rugido ensordecedor sacudió el suelo, y el fuego se extendió como una ola cegadora.
La onda expansiva atravesó lo que quedaba de las paredes, destrozando las vigas metálicas como si fueran ramitas. Las tuberías de combustible se incendiaron, desencadenando una cadena de explosiones secundarias que envolvieron los restos del centro de mando. Cuerpos en llamas salieron despedidos por los aires antes de estrellarse en pedazos. Cristales rotos llovieron sobre los cadáveres humeantes. Los soldados que sobrevivieron al ataque de los viltrumitas se vaporizaron al instante, y quienes estaban fuera del radio de la explosión gritaron cuando el fuego les alcanzó los uniformes y la piel. Galatea se cernía sobre todo aquello, su sonrisa inquebrantable mientras la onda expansiva la empujaba, pero no la conmovía. Humo y llamas se reflejaban en sus ojos. Desearía poder saborear este momento, dijo casi con un gemido mientras su mano recorría su cuerpo limpiando una mota de hollín de su muslo. Tras echar un último vistazo al cráter, se elevó hacia el cielo. No se hacía ilusiones de que los viltrumitas estuvieran muertos, y probablemente irían a por ella cuando se recuperaran. Por ahora, solo tenía que encontrar la manera de sacarse esa maldita kriptonita de la cabeza. Abajo, en el cráter humeante donde una vez se alzó la base Cadmus, Nolan, Anissa y Lucan se liberaron de las capas de acero retorcido y hormigón destrozado que los habían sepultado. Polvo y ceniza se elevaban a su alrededor mientras se alzaban de entre los escombros, ilesos pero furiosos. El fuego aún ardía, lamiendo los bordes del cráter, pero no les hicieron caso. Nolan permanecía en el centro, escrutando el horizonte con la mirada. Su uniforme estaba roto y sucio, y su brazo protésico de Prometium brillaba a la luz parpadeante del fuego. La sangre y la mugre le manchaban el rostro, haciendo que su expresión pareciera aún más aterradora. Anissa aterrizó junto a él, sacudiéndose los escombros de los hombros con una mirada de disgusto. Su corto cabello negro estaba enmarañado de hollín, y sus brazos y piernas, ahora expuestos, estaban manchados de tierra, pero no le importó. Estaba más molesta que cualquier otra cosa. Lucan lo siguió último, elevándose sobre ellos mientras salía pisando fuerte de entre los escombros. Su piel oscura estaba manchada de hollín, sus músculos tensos y crispados por la rabia. Apenas contuvo el impulso de convertir en polvo el escombro más cercano. Nolan apretó los puños mientras miraba al cielo. Apretó la mandíbula y las venas de su cuello se hincharon al reconstruirlo todo. Super Girl. Tenía que serlo. Se ha ido, gruñó, con voz baja y amenazante. Su mirada permanecía fija en el horizonte, buscando cualquier rastro de movimiento. Anissa se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. ¿Y ahora qué? Nos golpeó y huyó, como una cobarde. Escupió al suelo, visiblemente frustrada. Nolan ni siquiera la miró. Su voz sonó fría y cortante. Anissa. Lucan. Encuéntrala. Localízala. La expresión de Anissa se contrajo. ¿Y tú qué? Creía que habíamos quedado en seguir juntos. Nolan finalmente se giró para mirarla, con los ojos encendidos de rabia. Está tardando demasiado. Los labios de Anissa se separaron para discutir, pero las siguientes palabras de Nolan la congelaron. Si no podéis traerla vosotros mismos, entonces morid. Lucan dejó escapar un gruñido bajo, crujiendo los nudillos. Los ojos de Anissa se abrieron de par en par por un instante, luego se entrecerraron. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Sin decir una palabra más, Nolan se elevó hacia el cielo. La fuerza de su despegue levantó tierra y escombros en una violenta ráfaga. Las nubes se lo tragaron al desaparecer, dejando a los dos jóvenes viltrumitas solos en las ruinas. Anissa lo fulminó con la mirada antes de mirar a Lucan. Vamos. Lucan encogió los hombros, su enorme figura se movió mientras se preparaba para despegar. Espero que luche, murmuró. Lo hará. Anissa sonrió sombríamente y luego se elevó por los aires con Lucan pisándole los talones, dejando solo fuego y cadáveres a su paso. Así que este es el comienzo del arco corto con los viltrumitas y Galatea, también el nacimiento de Kara y su bebé. Después de eso, entraremos en el tema principal del arco, que es la guerra viltrumita y otras cosas buenas. De todos modos, espero que hayas disfrutado el capítulo.